¿Estás buscando mejorar tu velocidad al correr? Quédate en este video porque estás en el lugar indicado. Primero déjame decirte que la mayoría de los corredores encontramos en los entrenamientos de series o entrenamientos intervalados, como también se los conoce, a uno de los métodos más efectivos para desarrollar nuestra velocidad y nuestra resistencia a la velocidad, es decir, poder correr más fuerte, más rápido, durante más tiempo. ¿En qué consisten? Simple, en dividir nuestros entrenamientos en fracciones más pequeñas para así poder empujar un poco más nuestros límites en cada una de esas fracciones. La idea en sí es bastante simple de entender. Por darte un ejemplo, si esforzándote mucho lográs correr 5 kilómetros en 20 minutos, seguramente no vas a poder correr el doble de distancia, es decir, 10 kilómetros en 40 minutos, simplemente porque no vas a poder sostener ese ritmo. Y entonces, para poder lograr eso, vamos a dividir los entrenamientos. Para seguir con este mismo ejemplo, en estos 5 kilómetros estamos manteniendo una media de 4 minutos por kilómetro. Pero ¿qué sucede si dividimos aún más esos 5 kilómetros, por ejemplo, en 5 fracciones de 1 kilómetro? Seguramente en cada una de esas fracciones vas a poder correr un poco más rápido de esos 4 minutos por kilómetro. Tal vez 3 minutos 55 segundos, o por qué no un poquito más. ¿Y qué pasa si aún más dividimos esas fracciones en partes más pequeñas? Por ejemplo, series en fracciones de 800 o de 400 metros. Ahí vas a poder desarrollar todavía más velocidad. Y algo a tener muy en cuenta es que este tipo de sesiones, las series de velocidad o los entrenamientos fraccionados, como más te guste llamarlos, tienen muchas variantes posibles, conjugando factores como la cantidad de series, su duración y su intensidad. Y algo que es sumamente importante y muchas veces olvidado o al menos menospreciado. Estamos hablando de cuánto es el tiempo que debes descansar entre cada una de esas series, que te aseguro que es tan importante como la repetición o como la serie en sí. Para entenderlo mejor, vayamos por partes. Por esto mismo que hablamos recién, de que cuando hacemos un entrenamiento de intervalos de alta intensidad, solamente podemos hacerlo durante un tiempo determinado antes de chocar con una verdadera pared o muro y tener que detenernos o al menos hacer una pausa importante en el entrenamiento debido a que empezamos a acumular fatiga, es que cuando entrenamos a intensidades altas, los intervalos activos o las series deben ir de la mano, acompañados por un descanso acorde a esa intensidad y a esa duración, para que de esa forma podamos tener un máximo rendimiento cuando corramos en cada una de esas series. Entonces, ¿de cuánto tiempo debe ser un descanso entre cada serie? Este estudio, publicado por el Journal of Strength and Conditioning, analizó este problema. Y en este trabajo, los investigadores pidieron a un grupo de atletas que corrieran sobre una cinta lo más rápido que pudieran durante 4 minutos, con varios periodos de descanso diferentes entre cada uno de ellos. Y el estudio terminó confirmando lo que los entrenadores sabemos y aplicamos desde hace ya un buen tiempo. Y es que el descanso ideal depende de algunos factores. Y el más importante de esos factores es que estés buscando trabajar específicamente con ese entrenamiento. ¿Qué objetivo estés persiguiendo con estas series de velocidad? Y básicamente hay 3 formas de estructurar nuestros entrenamientos de series o intervalos de acuerdo a cuáles son nuestros objetivos. El primero de ellos consiste en correr series o intervalos cortos con una intensidad muy alta y con periodos de descansos largos para así buscar mejorar nuestro sprint, es decir, para poder correr rápido pero durante distancias o tiempos más cortos. Por ejemplo, cuando estamos terminando una competencia o bien para deportes que implican este tipo de gestos, como puede ser, por ejemplo, el fútbol. Al segundo escenario, vamos a buscarlo tratando de mantener una relación bastante igualitaria entre la fracción en la que estamos entrenando, es decir, entre la serie y su correspondiente periodo de descanso. Con esto vamos a tratar de mejorar, poder mantener corriendo una velocidad relativamente alta
durante más tiempo, algo que nos va a servir, por ejemplo, a la hora de correr carreras de calle de 10 kilómetros y 21 principalmente, y en algunos casos también de 42 kilómetros. Y el tercer escenario es en el que vamos a hacer series más largas a una intensidad exigente, pero no tanto, como puede ser la que llevamos cuando mantenemos un ritmo propio de una competencia, pero con un descanso más corto, para así mejorar nuestra potencia aeróbica. Independientemente a este estudio al que estamos haciendo referencia, tenés que tener en claro que no existe una forma universal o una forma correcta o formas incorrectas para todo el mundo a la hora de aplicar estos intervalos cuando hacemos entrenamientos fraccionados o series de velocidad. Y eso va a depender de diferentes factores, entre los cuales el principal es lo que estés buscando desarrollar, trabajar con ese entrenamiento puntual. Otro punto a tener muy en cuenta es que a mayor duración en tiempo o a mayor distancia, si querés, de cada una de esas series, vamos a hacer menos repeticiones y viceversa. Para graficar esto, veamos algunos ejemplos prácticos concretos de series, dividiéndolos en grupos de series largas, series medias y series cortas, de acuerdo a cuál sea tu objetivo, para que puedas acomodarlo un poco mejor. Empecemos por las series largas y siempre, en todos los casos, vamos a comenzar este tipo de entrenamientos con una entrada en calor, que como vimos ya en varios videos de este canal, es siempre necesaria, pero aún más necesaria en los entrenamientos de alta intensidad. Mientras más intenso sea ese entrenamiento, más importante va a ser una buena entrada en calor. Para eso vamos a empezar trotando bien suave durante 15 minutos. Una vez que termines con esta entrada en calor, vamos a ir al trabajo principal, en donde vamos a hacer, por ejemplo, 3 series de 3 kilómetros cada una, recuperando 1,5 minutos entre cada serie. Y otro ejemplo para estas series largas puede ser, luego de la entrada en calor, hacer 2 series de 5 kilómetros con 2 minutos de recuperación. Vayamos ahora al otro grupo de ejemplos, en donde nos situamos en las series de distancia media, estas que van entre los 800 metros y los 2000 o los 2 kilómetros. Obviamente después de la entrada en calor, con estos 15 minutos trotando bien suave, a los que podés acompañar, idealmente luego con algunos ejercicios de movilidad articular. Vamos a hacer el trabajo principal, en donde podemos, por ejemplo, encontrarnos con trabajos de 8 series de 1000 metros, con 1 minuto de trote muy suave o caminata como recuperación entre cada una de esas series para bajar las pulsaciones. Otro ejemplo posible es haciendo 5 series de 2000 metros, en donde vamos a hacer una recuperación intermedia de 1,5 minutos. Y finalmente vamos al otro grupo, al de las series cortas, al de las series de menos de 800 metros, en donde buscamos desarrollar la velocidad máxima. Y ahí vamos a ver que la entrada en calor, como dijimos, es aún más importante, y por eso hay necesariamente, después de esos primeros 15 minutos de trote bien suave, vamos a hacer un trabajito de movilidad articular para así luego estar listos para el trabajo principal, mantenernos lejos de las lesiones y al mismo tiempo rendir más, sacarle máximo provecho a estas sesiones puntuales de velocidad. Un ejemplo de trabajo principal acá en series cortas puede ser hacer 15 series de 300 metros, recuperando 50 segundos de descanso intermedio entre cada una de ellas. Y otro ejemplo de estas series cortas parte de dividir este entrenamiento en 2 grandes bloques, en donde vamos a hacer series de 7 repeticiones de 400 metros cada una, recuperando 50 segundos entre cada fracción de 400 metros, y luego de eso vamos a hacer un descanso, una macro pausa intermedia de 2 minutos para volver a hacer otro bloque de 7 series de 400 con estos 50 segundos de descanso entre cada una. En total vas a finalizar con 14 series de 400 metros con esta macro pausa intermedia
de 2 minutos que te va a permitir sacarle más provecho todavía a este entrenamiento. Otra cosa que quiero que tengas muy en cuenta, que es muy importante y que seguramente los corredores que ya llevan un tiempo entrenando, que tienen cierta experiencia en este deporte, conocen, pero que otros tal vez no, y que por ahí estás viendo esto y estás tratando de empezar con este tipo de entrenamientos de velocidad. Tené siempre presente que estos entrenamientos de series o fraccionados son muy exigentes y que no sirven o no se pueden hacer todo el tiempo. Generalmente se hacen una vez por semana. Si ya contás con una buena experiencia, a veces se pueden hacer 2 veces por semana, pero en ese caso siempre en días no consecutivos, es decir, dejando al medio 1 o 2 días en donde descansamos o hacemos otro tipo de entrenamientos, como por ejemplo los descansos activos, de los cuales ya hemos hablado y visto ejemplos en este canal. Te voy a dejar ese video también aquí debajo en la descripción, en el comentario destacado. Y por supuesto también haciendo los entrenamientos que buscan trabajar nuestra resistencia, que son los entrenamientos de rodajes largos o fondos más suaves, de los que también hemos hablado, hemos explicado cómo se hacen, qué tener en cuenta en este canal, y hay videos que te voy a dejar aquí para que puedas repasarlos si te interesa. Ten en cuenta eso, hay algunos atletas, muy pocos, que suelen hacer estos entrenamientos fraccionados hasta 3 veces por semana, pero estamos hablando de un grupo muy reducido de atletas de alto rendimiento que cuentan con mucha experiencia y que además entrenan para objetivos muy puntuales como son la velocidad. Para el resto, para la mayoría de los corredores, en el cual estamos incluidos, te diría todos nosotros, 1 vez por semana, 2 veces por semana como máximo estos entrenamientos. Y ahora sí, para finalizar, me parece prudente despedirme con una cita textual de este estudio al que hacemos referencia hoy, que te voy a dejar también por supuesto aquí debajo en la descripción el enlace para que vayas a verlo y veas un poco más de qué se trata. En este estudio, en la conclusión, dice que el intervalo de descanso entre series es un componente del entrenamiento muy importante que debe recibir mayor atención en la prescripción de los ejercicios de resistencia. La manipulación de este componente puede determinar el grado en el que un atleta logra adaptaciones relacionadas con la potencia, la fuerza, la hipertrofia y la resistencia muscular. Sin embargo, la prescripción adecuada del intervalo de descanso debe ocurrir junto con la prescripción adecuada de otros componentes como la intensidad y las zonas de repetición. Creo que quedó claro, espero que así haya sido. Si así fue, si este video te gustó, por favor déjale tu me gusta. Me ayudas también mucho si lo compartís con tus contactos de WhatsApp, con personas a las que les interesen estos temas o en tus redes sociales. Y también me ayudas mucho si dejas acá abajo un comentario. Y si ese comentario empieza con la palabra velocidad, además me voy a poner muy contento porque voy a saber que llegaste hasta acá, hasta el final del video, y que este video de alguna forma te sirvió, que te aportó algo. Así que espero tu comentario debajo. Nos vemos en el próximo video de este canal, para el que falta poco. Abrazo de finisher y abrazo veloz para todos.